Hoy hablaremos de uno de los clásicos de la literatura brasileña, Ana Terra, escrito por Érico Veríssimo. Antes de mencionar cualquier cosa sobre este libro, Ana Terra, debemos dejar claro que el libro nace de una trilogía que se llama O Tempo e o Vento, y ese libro está en la primera parte, que es aquí, O Continente. Ana Terra es una novela histórica que, a pesar de que la podemos encasillar como la segunda fase del modernismo brasileño, va a discutir todas las guerras que sufría el sur de Brasil por la lucha de tierras. Ya entrando en materia sobre la historia que nos va a narrar esta novela tristísima del principio hasta el fin, cuenta la historia de Ana Terra. Al principio se va a conocer un poco sobre dónde es que ella vivía, la sociedad en la cual ella se desenvolvía, que en la verdad era un lugar rural, ¿cierto? Estamos hablando de un Brasil de 1777, entonces no había muchas posibilidades y lo principal era la ruralidad. Sin embargo, ella soñaba con salir para la gran ciudad, tener una familia, tener hijos, un esposo, pero Ana Terra era muy cuidada por su familia. Ella vivía con su madre, doña Enriqueta, Maneco Terra, que era su papá, y sus hermanos Antonio y Horacio. Todos cuidaban mucho de Ana Terra. Ana Terra aprendía todo sobre las labores del hogar y sobre cómo cuidar obviamente una familia. Era la perspectiva que se cuidaba en aquella época con las chicas. Un día, Ana Terra, en una de sus funciones de la casa, va a lavar ropa al río y ella se comienza a sentir un poco observada, mira para un lado, mira para el otro, llega a pensar inclusive que es una serpiente, una culebra. Y después de estar lavando un poco de ropa, ella reconoce un cuerpo de un hombre que estaba completamente herido, casi muerto. Ella, aterrada, sale corriendo y llama a sus hermanos y a su padre. Ellos inmediatamente la socorren para ver qué era lo que estaba realmente pasando y encuentran a aquel hombre malherido. Ese hombre se llama Pedro Misionero. Ese personaje, Pedro Misionero, va a ser muy importante en la narrativa porque va a ser el único hombre, aparte de su familia, que Ana Terra va a conseguir relacionarse de alguna manera, al menos aunque sea para conversar. Pero ella comienza a sentir un deseo corporal por él, al mismo tiempo que ella siente repulsión, siente asco por ese hombre que, según el libro, dice que tiene un aspecto de indio. Los hermanos de Ana Terra y su padre Maneco comienzan a cuidar de este hombre hasta que él queda muy bien de salud y comienza a ayudar en las labores de la casa. Obviamente va a pasar lo que ya nos imaginamos que va a pasar, y en ese acto Ana Terra queda embarazada. Cuando Ana Terra comienza a ver que su barriga crece, que tiene mareos, todo por causa del embarazo, comienza a buscar a Pedro Misionero para decirle que debe huir de allí, porque su padre y sus hermanos lo van a matar. En aquel tiempo las mujeres no podían relacionarse con alguien que no fuera su marido o tener una relación fuera del matrimonio. Evidentemente la familia de Ana Terra queda sabiendo, matan a Pedro Misionero y un tiempo después van a ser Pedrinho, que se le coloca ese nombre en homenaje al padre. Ana Terra obviamente va a continuar con todas las labores de la casa. Su mamá muere y ella queda a cargo de la casa, cuidando de los hermanos, de su papá y todo lo que tiene que ver con la casa. Su padre, o sea, Maneco Terra, o Maneco Terra, como diríamos en portugués, va a rechazar completamente a aquel hijo que nació de Ana Terra. Y no lo mira de ninguna forma, le parece que es un fantasma dentro de casa, nunca lo determina y tal. Y un día este pequeño, todo feliz porque una ramita de trigo estaba creciendo, llegó todo feliz a contarle al abuelo: abuelo, mira que creció este pedazo de tierra, este pedazo de trigo. Y el abuelo lo comenzó a mirar de otra forma porque sentía que ese menino tenía el espíritu de él. La vida de Ana Terra continúa de esa forma, no hay nada que hacer. Ellos continúan luchando por sobrevivir en aquel lugar hasta que ellos tienen una invasión. El papá ya había crecido mucho, inclusive había comprado 3 esclavos y eso. Uno de los hermanos ya se había casado y ha llevado a la novia para vivir en la casa, hasta que un día ellos tienen una invasión de unos castellanos, ¿cierto? Los castellanos. Y esa invasión va a determinar la vida de Ana Terra, porque Ana Terra ya estaba dentro de la casa cuidando de su familia hasta que un día llegan los castellanos
y ella le dice a su cuñada, sobrina y su hijo Pedriño que deben huir para la montaña y esconderse en un lugar, que ella va a quedar luchando contra los castellanos y su pedazo de tierra. Los castellanos superaban en número la familia, mataron toda la familia de Anaterra, inclusive los 3 esclavos, y estupran, o como dicen aquí, estupran, la verdad, violan a Anaterra. Anaterra sale corriendo a buscar su sobrina, su cuñada y su hijo, y ellos tienen que salir de aquel lugar porque ya era un lugar peligroso. Quedan viviendo por un tiempo al lado del río. Pedriño comienza a crecer y a los 18 años, a los 18, 20 años se va para la guerra. Pero ¿qué pasa cuando se va para la guerra? Ella trata de hablar pues como con el gran dirigente de aquella guerra para que no se lleve su hijo, que es apenas un niño, y él le dice que lo siente mucho, pero que son órdenes del Estado. En ese tiempo, ese chico Pedriño que creció con Anaterra y que había sido tan cuidado por ella, tiene que ir a la guerra contra los castellanos. Él va, a pesar de que ya había nacido su primer hijo Juvenal, ¿cierto? Él va a la guerra y después vuelve con una mirada muy triste, profunda, como si fuera una parte triste y difícil de él. Cuando él vuelve de la guerra, comienza a cuidar de su esposa, de su madre, en ese caso Anaterra, y él tiene una segunda hija que se llama Viviana. El libro termina más o menos en eso. Él va para una segunda guerra, la familia queda esperándolo y esa Viviana pues nos va a dar como una segunda continuación, que realmente en esta parte del libro sabemos que tiene una continuación la vida de Anaterra. Ya sobre las tristezas que trae el libro, es un libro demasiado triste, es un libro que nos va a hablar sobre resiliencia. Anaterra nunca tiene un momento feliz. Todo lo que nosotros leemos de Anaterra desde el inicio hasta el fin es triste. Cuando uno piensa que las cosas para ella van a mejorar, alguna cosa pasa. Ella mantiene la profesión de su madre, que era ser partera, inclusive tiene las tijeras con las cuales cortaba cordón umbilical, y es como una realidad de llevar en generación ese sufrimiento. Anaterra o Anaterra, como ustedes quieran llamarla, es una lectura tristísima, es una lectura donde nosotros no vemos felicidad en algún momento, y cuando tiene algún momento de felicidad es cortado en el libro. Anaterra es una sufridora desde el principio al fin. La lectura es súper dinámica, es muy fácil, un libro recomendadísimo. Habla mucho sobre política, obviamente, a pesar de ser una novela histórica que nos habla del Brasil de 1777. Es una novela que se puede encajar fácilmente en la segunda fase modernista de aquí de Brasil, y que obviamente nos puede traer reflexiones sobre los gobiernos autoritarios, o sobre los gobiernos que inclusive nos llevan a posiciones de guerra, hasta porque en el final del libro llega el reinado portugués aquí, ¿cierto? Y cuando llega el reinado portugués aquí, Anaterra dice, entonces ahorita las cosas pueden mejorar, pero en realidad no mejoraron. Para ella, que siempre su condición fue de inferior, de sumisión, de minoría, para ella la condición nunca va a mudar. Para ella la condición siempre fue una lucha constante en la vida. Una lectura muy indicada. Yo la leí en portugués, pues porque aquí vivo en Brasil. No sé si existe una traducción al español. Si existe, sería muy interesante que la lean en español. Si no, sería también una aventura poderla leer en portugués, aprovechando que ahora se encuentra en internet o por Kindle. Probablemente sea hasta muy barata comprarla en portugués, sería bien interesante.